Muy buenas noches, querida comunidad magisterial. Reciban el cordial saludo de la directora de UGEL Sullana y del equipo Educatec. En esta oportunidad, reanudando nuestra sesión, con mucha alegría los acogemos en esta sesión número 8 del curso de instrumentos de gestión escolar. Eh, Vamos a continuar con el desarrollo de la revisión de estos documentos de gestión escolar tan importantísimos para el desarrollo de las actividades que se genera en una institución educativa. En esta noche está aquí con nosotros ya Raquel, quien va a continuar con el desarrollo de este importante curso para ustedes, estimados docentes directivos, el cual les ayudará a seguir fortaleciendo esas capacidades directivas para que puedan de una u otra manera gestionar su institución de manera adecuada y pertinente. Buenas noches, estimada Raquel. Vamos dando inicio ya a nuestra octava sesión. Muy buenas noches, David. Buenas noches a todos los docentes participantes. Bueno, efectivamente ya estamos en la octava sesión de este curso de actualización sobre instrumentos de gestión escolar. Y de acuerdo a nuestro syllabus, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del plan anual de trabajo, ya que la clase anterior hicimos o brindamos las orientaciones de cómo construir este documento tan importante. Entonces, para poder completar esta sesión del PAD, el día de hoy lo que voy a hacer es presentarles el modelo sugerido de plan anual de trabajo que se les ha enviado la semana pasada, que fue la clase, para que ustedes puedan tener un referente que les permita construir su plan anual de trabajo o en todo caso actualizar, ¿no? El que tuvieran en la actualidad. Entonces, justo en estos días, la siguiente semana, tenemos una semana de gestión para poder mirar nuevamente nuestros documentos de gestión y actualizarlos de acuerdo incluso al monitoreo que se haya recibido de parte de la UGEL y algunas precisiones que hayan hecho llegar o de acuerdo a las orientaciones que en estos días a través de las sesiones que venimos desarrollando vamos brindando, ¿no? Entonces, voy a compartir en este momento ese modelo que se les envió a fin de que podamos ir relacionando esas prácticas de gestión que la vez pasada mencionamos que hay que tener en cuenta en el plan anual de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos un poco, el plan anual de trabajo aterriza los objetivos institucionales planteados en el PI y estos a su vez en metas institucionales, las cuales se anualizan, es decir, se establecen metas anuales hasta el término de la vigencia del PI. Entonces, estas metas se alinean a través de este documento tan importante que es el Plan Anual de Trabajo. El Plan Anual de Trabajo operativiza lo que en el PI nos planteamos como objetivos institucionales alineados a nuestra misión y visión. Entonces, vimos también la estructura básica que desde la guía de gestión escolar se sugiere para que pueda también este documento ser ágil y funcional, ¿no? En lo que es los datos informativos de la institución educativa, como el nombre, los niveles a los que atiende, la modalidad, los turnos, la dirección, el departamento, provincia o distrito donde se encuentra, el nombre del director, el tipo de gestión, la cantidad de estudiantes, cuántos directivos o administrativos, así como los códigos que puedan tener los distintos niveles que atiende la institución educativa. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte que hay que tener en cuenta para poder actualizar nuestro instrumento de gestión
plan anual de trabajo con la finalidad de que todos esos datos estén completamente llenados para que cuando se haga el monitoreo de parte de la UGEL o cualquiera que visite nuestra institución educativa y revise estos instrumentos de gestión rápidamente encuentre esa información actualizada. Después de tener esos datos informativos, es importante ya a través de este esquema, que también lo presentamos en el Plan Anual de Trabajo a través del PPT que brindamos la clase anterior, es importante que establezcamos las metas, la correlación entre las metas anualizadas, las actividades para el año, en este caso 2023, y estas deben estar relacionadas de preferencia según nos indica la guía de gestión escolar en relación a los compromisos de gestión 3, 4 y 5, que son los compromisos de gestión de condiciones que nos aseguran de que estableciendo actividades relacionadas a las prácticas de gestión de estos tres compromisos, vamos a tener en consecuencia los resultados esperados en los compromisos 1 y 2, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia desde la guía de gestión escolar para poder construir o actualizar este documento de gestión. Entonces, por ejemplo, les mostraba en el PPT anterior que aquí tenemos la meta en relación al compromiso de gestión número 3, ¿no? Entonces, de acuerdo a este ejemplo sugerido, el 2023, por ejemplo, se cumple el 100% de actividades planificadas en el PAD. Recuerden que esta meta se ha trasladado desde el PI. ¿Ya? De allí la importancia de ir siguiendo esa hilación que venimos llevando semana a semana a través de las distintas sesiones que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, nuestro PI es nuestro documento orientador. A partir del diagnóstico establecido en el PI con la finalidad de, a través de la técnica FODA, identificar las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y amenazas. Entonces, a partir de ese diagnóstico, hemos identificado lo interno que vienen a ser las debilidades y esas debilidades los hemos convertido en objetivos para que en el periodo de vigencia del PI, que puede ser de 3 a 5 años, logremos superar esas debilidades, ¿no? Entonces, en esta institución educativa se identificó como debilidad la falta de cumplimiento de todas las actividades que se establecen en el PAD, por lo tanto, entonces como objetivo y a la vez como meta, de acuerdo a la técnica SMART, se planteó esta meta. Entonces, para lograr esta meta en relación al compromiso 3, dijimos también en la sesión anterior que es muy importante que relacionemos las prácticas de gestión como una estrategia para que nos alineemos a qué es lo que debemos sugerir como actividades que correspondan a esas prácticas de gestión. ¿Ya? Entonces dijimos como sugerencia, coloquemos, está sombreando allí. ¿De dónde sale esta práctica de gestión? Sale de los compromisos de gestión de la RBM 189 que contiene allí las orientaciones y lineamientos tanto de los comités de gestión escolar como de los compromisos de gestión escolar y a la vez especifica ahí estas prácticas, ¿ya? Recordemos que cuando se cumplen todas estas prácticas, entonces automáticamente se ha cumplido con tal o cual compromiso. Entonces, por eso es importante traer esa práctica de gestión. Y ahí lo tenemos, entonces, la práctica de gestión para el compromiso 3, la primera práctica es
seguimiento a la asistencia y puntualidad de las y los estudiantes, además también del personal de la institución educativa, asegurando el cumplimiento del tiempo lectivo y la gestión. Esta práctica de gestión ha sido copiada tal cual. La RBM, poder lograr esta práctica de gestión, se requiere la ejecución de actividades mucho más finas, más específicas, que a la larga sumen a esta práctica de gestión. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero tener asistencia y puntualidad, hacer un seguimiento y reporte continuo, de repente, ¿no? Como estrategia, el plan semáforo para ver todos esos reportes mensuales, bimestrales o trimestrales que nos alerten el índice de faltas o de inasistencias, tanto de los estudiantes, ¿no? A la vez también de la puntualidad en relación a ambos, personal, el docente, administrativo y así también de los estudiantes, ¿no? Eso nos va a ir midiendo, como su mismo nombre nos dice, este plan semáforo nos va a ir alertando cómo estamos en relación a esa práctica. Pero esa actividad no es suficiente, ¿no? Implica hacer también que si vamos haciendo ese seguimiento a través de este plan semáforo, hay que difundir ese reporte mensual de asistencias, de tardanzas, así como de las faltas de los estudiantes, de los niveles que se atienden, ¿no? En la institución educativa, en un lugar visible, ya tanto sea por medios físicos o digitales, ¿no? Entonces, que permita a la comunidad educativa estar informada acerca de que se está efectivamente haciendo un seguimiento continuo, sistematizando la información con la finalidad de reflexionar al respecto, ¿no? Y tener las jornadas con padres de familia para ver acerca del récord de tardanzas y de inasistencias para que asuman compromisos. Al hacer estas actividades, estamos garantizando que los estudiantes aseguren, ¿no?, el logro de los aprendizajes previstos, que es el compromiso 1, porque de esa manera están asistiendo puntualmente, están asistiendo siempre a sus sesiones de aprendizaje y por lo tanto van a tener mayores oportunidades de desarrollar las competencias a lo largo del año escolar. Lo contrario sería si hay inasistencias frecuentes, tardanzas frecuentes, ¿no? Entonces eso afecta el compromiso 1. A la vez también está ligado al compromiso 2, porque cuando ya hay muchas inasistencias, ya es una alerta para la institución educativa de que ese estudiante puede de repente generar retiro de la institución educativa. Por lo tanto, el tener mapeado acerca de sus asistencias, sobre todo, va a permitir la toma de decisiones, la elaboración de planes de mejora para poder mejorar esta situación, identificar las causas de esta situación de inasistencias y tardanzas con la finalidad de a tiempo brindar posibles soluciones. Como les dije, al tener el plan semáforo, al tener un seguimiento y sistematización de asistencias y tardanzas, nos va a permitir como tercera actividad, tal como está acá, la jornada de reflexión con los padres de familia, ¿no? Que para poder asumir esos compromisos. Y a la vez también, en este caso, con los docentes, porque imagínense si la frecuencia de inasistencias en docentes también es alto, eso repercute directamente con el compromiso 1, porque los estudiantes pierden horas efectivas de clase. Y a veces por más que digamos así, pero si falta el docente, el directivo tiene que asumir el aula. Claro que sí, pero y si a veces coincide que 3 o 4 docentes faltan, ¿no? Entonces hay que ver qué tanto también esas inasistencias de los docentes afectan al logro de los aprendizajes que tiene que ver con el compromiso 1 y qué tanto esas
faltas son muy frecuentes, a qué se debe, hacer todo ese proceso de reflexión, ¿no? A veces nuestros docentes sacan su cita médica justo en la jornada de la laboral, ¿no? Entonces, claro, se entiende también que a veces la cita le dan en ese horario y que no hay otro, pero si está también la posibilidad de poder cambiar para el turno que no afecte a sus labores, creo que también podría hacerlo, ¿no? Entonces, un poco sensibilizar esos aspectos. Entonces, ¿qué evidencias nos van a permitir recoger al término del trimestre o del bimestre o del año escolar que hemos ido nosotros haciendo ese seguimiento a estas actividades que apuntan a esta práctica de gestión? Es estas fuentes de verificación, ¿no? Si digo que debe haber un plan semáforo, pues el mismo plan semáforo debe estar elaborado, aprobado. Debe haber reportes de asistencia sistematizados de estudiantes y docentes. Debe haber, si va a haber una jornada con padres de familia, debe haber un diseño, ¿no? Establecido de en cómo va a consistir esa jornada. En la lista de asistencia de los padres de familia de las reuniones, así como las actas o compromisos de los padres de familia en función a lo que en las jornadas se les presente como aspectos que hay que mejorar, ¿no? Y bueno, pues si hay un reporte frecuente de estudiantes que superan el límite de inasistencias, pues hay que establecer un plan de acciones sobre eso, ¿no? Y a comunicar a los aliados, a la DEMUNA, porque posiblemente hay un abandono moral por allí. Asimismo, así como hay que determinar las actividades con sus fuentes de verificación, también hay que determinar los responsables que llevarán a cabo estas actividades y tengan cuidado con esas fuentes de verificación. Y de acuerdo al esquema sugerido, hay que en el tiempo cronogramar, ¿no? Estas actividades. Por ejemplo, el plan semáforo se elabora al inicio del año escolar, en el mes de marzo, mientras que la difusión mensual de asistencias, tardanzas y faltas de estudiantes y docentes es a lo largo de todo el año, es de manera mensual, por eso ahí está marcado durante todos los meses. Las jornadas de reflexión mínimamente debería ser una por trimestre, si es que se trabaja por trimestre, ¿no? Y si no, de repente una por bimestre o una por semestre, en relación a este aspecto de las asistencias e inasistencias. Entonces, aquí cobra vital importancia porque es importante que tengamos siempre a la mano nuestros registros de asistencia o que se vayan subiendo al CIAGI, porque el CIAGI actualmente sí permite ingresar la asistencia de los estudiantes. Y bueno, en relación al compromiso de gestión número 4, ¿ya? En relación a este compromiso de gestión número 4, aquí hay un ejemplo también. La práctica de gestión del compromiso 4 nos indica generación de espacios de trabajo colegiados, diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para que se pueda reflexionar, se pueda evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica de los docentes y el involucramiento de las familias en función de las y los estudiantes. Entonces, miren, hacia dónde apunta esta práctica de gestión es amplia, ¿ya? Nos dice generación de espacios de trabajo colegiado diversos. Esos espacios de trabajo colegiado diversos nos está refiriendo, por ejemplo, a las mismas reuniones de trabajo colegiado, ¿no? A las asesorías personalizadas, a los talleres, a las guías, a las pasantías. Entonces, esos son espacios de trabajo colegiado y a la vez de acompañamiento pedagógico, ¿ya? ¿Para qué son esos espacios? Para que podamos reflexionar, evaluar y tomar decisiones para fortalecer la práctica pedagógica. Durante la semana de gestión también podemos nosotros utilizar
bueno, se ha recortado en nuestro caso Lima Metropolitana una semana porque nuestro año escolar lo iniciamos una semana después, pero al menos de esos 5 días, 1 o 2 días para nuestras reuniones de trabajo colegiado, ¿no? Que permita fortalecer la práctica pedagógica de los docentes. ¿Ya? Entonces, en función a lo que se requiere y se necesita fortalecer, se determina el aspecto que va a ser motivo de este espacio de trabajo colegiado. Entonces, esta como práctica de gestión amplia, panorámica, igual hay que tratar de desmenuzarla y hacerla más específica y plantear actividades que en el PAD se establecen, ¿no? Porque el PAD es nuestro documento orientador que nos hace recordar, ¿no? Nos dice, mira, tú has programado para de marzo a diciembre de manera mensual hacer estas reuniones de trabajo colegiado semanal, ¿no? Por ejemplo, es una sugerencia, o de repente quincenal, de acuerdo a la necesidad. ¿Para qué? Para que puedan trabajar acerca de estrategias de acompañamiento a las familias, ¿no? Porque de repente estamos detectando que hay poca participación o involucramiento de las familias y esto está interfiriendo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, hay que abordar a través de un trabajo colegiado para definir esas estrategias de acompañamiento a las familias, así como también para la planificación curricular, ¿no? Y el diseño de estas experiencias de aprendizaje que trabajamos por grados, por áreas, en el caso de secundaria. Entonces, hay que tener todo esa planificación a lo largo del año, ¿no? Entonces, por eso, esas reuniones de trabajo colegiado mínimamente se tienen que dar mensual, ¿no? Lo mínimo, lo lógico, lo ideal es que sea semanal o quincenal de todos los meses, ¿ya? Entonces, pero de acuerdo a la situación, ya mínimo una por mes. No podemos hacer una por bimestre, por trimestre, porque recuerden que todos los meses prácticamente estamos en constante elaboración de nuevas unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, los cuales se elaboran en función a cómo nos fue en la experiencia anterior, a los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, eso requiere hacer un análisis previo para poder establecer mejoras en la planificación. De repente, después del monitoreo que se ha hecho, el monitoreo de diagnóstico, se identifica que los docentes tienen dificultades para la planificación, ¿no? Entonces, de repente, la subdirectora o el director ha identificado que en la planificación los docentes no manejan todavía desde la planificación la evaluación formativa. Es decir, en sus propósitos, en sus cuadritos de propósitos de aprendizaje, no se ha visualizado la elaboración de los criterios de evaluación de manera pertinente, ni menos de repente la evidencia de aprendizaje o el instrumento de evaluación. Entonces, si eso falta, entonces es necesario de generar un espacio para poder dar la asistencia técnica o la reunión de trabajo colegiado para mejorar esa planificación, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un tema. Otro tema de repente es para ver en relación a que se está viendo que se hace falta tener en cuenta los procesos didácticos de las distintas competencias, ¿no? O las orientaciones que nos brinda el capítulo 6 del Currículo Nacional de Educación acerca de qué es lo que desde la planificación tenemos que garantizar. Entonces, si se ha detectado ese resultado del primer monitoreo, entonces en la semana de gestión se hacen reajustes. Por eso, seguramente en estos días, muchos de ustedes
que ya son directivos, están elaborando o ya elaboraron su a la siguiente semana, ¿no? Y que al parecer va a ser virtual, dado el oficio que está circulando en las distintas UGELs y que ha sido validado por el Ministerio de Educación, este trabajo desde sus hogares, ¿ya? Entonces, eso implica elaborar igual una ruta de trabajo cuyo aspecto número uno del primer día de la semana es cero, ¿ya? No es de cero, sino que cada planificación es en base a la reflexión obtenida sobre los resultados que arrojan cada una de estas experiencias, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más se haría para poder dar cumplimiento a estas prácticas de gestión, ¿no? Si vamos a tener estas reuniones, vamos a programar esas reuniones, en esas reuniones se tienen que presentar resultados de aprendizaje, lo que les estaba diciendo hace un momento. Punto, el primer día hay que presentar esos resultados, pero no solamente de los aprendizajes, sino del monitoreo realizado. En este caso, si ha habido uno o dos monitoreos, hay que presentarlo. ¿Por qué? Porque la práctica pedagógica incide directamente en los resultados de aprendizaje. Entonces, si yo presento resultados de aprendizaje, tengo que evaluar, ¿no? ¿Cómo es que también se correlacionan estos resultados con los resultados de la práctica pedagógica, ¿no? Porque un poco de repente sería un poco incoherente que encontramos resultados, por ejemplo, muy bajos, resultados, muy poco avance. Sin embargo, aparentemente el día que se fue a hacer el monitoreo, el docente maneja todos esos criterios y desempeños de la rúbrica, se ve, se lo ejecuta, pero entonces, ¿qué está pasando con los resultados? Diremos pues que se debe a factor estudiante netamente, a familia, ¿ustedes creen eso? Entonces hay que ser muy objetivos en ese análisis, ¿ya? Entonces siempre hay que tener esos resultados, tanto de los estudiantes como del monitoreo para poder correlacionar, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, haremos preguntas. A ver, en la sección del tercer grado A, ¿no? Encontramos que hay estudiantes que se encuentran en alto porcentaje en el nivel de inicio. A ver, en esta sección, ¿cómo están los resultados del monitoreo? Y nos vamos a dar cuenta, quién sabe, que en esa sección la maestra tiene dificultad para planificar, tiene dificultad para la evaluación formativa, la retroalimentación, el utilizar instrumentos de evaluación y sobre todo para definir sus criterios de evaluación. Entonces, si tiene todas esas dificultades, ¿cómo se puede esperar que hayan buenos resultados en los estudiantes cuando desde la práctica pedagógica del docente hay esas dificultades, ¿no? Entonces, por eso es ir mirando juntos, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta, estimados directivos que están elaborando su semana de gestión, resultados de aprendizaje de las evaluaciones internas de todas las competencias trabajadas en el primer trimestre o bimestre y a la vez presentación de los resultados del monitoreo para poder correlacionar ambos resultados. A partir de ese análisis de los resultados ya viene una elaboración colegiada de planes de mejora, ¿no? Entonces, en función de repente al ciclo, al grado, para ver qué estrategias tenemos que aplicar como grado, como ciclo, para revertir los resultados. O al revés, de repente tenemos que, al correlacionar, tenemos resultados al menos óptimos, ¿no? Hay un gran porcentaje que están en logrado y en proceso, muy bajo porcentaje en inicio, y a la vez se correlaciona con la práctica pedagógica.
pedagógica, que hay un buen nivel del desempeño de los docentes. Entonces, pues diremos, identifiquemos cuál es nuestra fortaleza, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros docentes para lograr estos resultados? Para que mantengamos de manera sostenida esas buenas prácticas, ¿ya? Para ambas cosas, no es solamente para ver el aspecto de mejora, sino también para identificar fortalezas de tal manera que institucionalicemos esas fortalezas. A partir de esa identificación, ¿no? De tanto los aspectos de mejora como de las fortalezas, entonces es ya donde se establecen de repente, a ver, un ratito se corrió acá, se establecen algunas estrategias de acompañamiento, ¿no? Guías, si es que hay un docente, las guías se realizan cuando hay un docente fortaleza, ¿no? Que después del monitoreo se ha identificado que hay uno, dos, tres o quizás cuatro que hacen muy buena práctica. Entonces, con ellos se hace una guía para que puedan ellos compartir a los docentes cómo es que ellos manejan esas estrategias, qué tienen en cuenta, cómo han ido progresando, ¿ya? Pero si es para mejorar o reforzar o ampliar el marco teórico sobre la evaluación formativa, sobre la retroalimentación, porque no nos ha quedado muy claro, no hemos comprendido bien cómo se elaboran los criterios de evaluación, y todos los docentes están en esa situación. Entonces, si es así, ya pues allá no cabría la guía, ¿no? Si no, tendría que ser un taller, ¿ya? Entonces, todo ese análisis, por eso es importante, y ese conocimiento, ¿ya? Cuándo se hace guía, cuándo se hace taller, cuándo se hacen pasantías, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, desde esa mirada, distintas formas que se han planteado. Aquí dice talleres de capacitación con apoyo incluso de otros profesionales de diferentes instituciones. Puede que el director haga esa gestión e invita, ¿no? A un ponente para que pueda brindar talleres que refuercen el marco teórico de aspectos importantes que necesitan fortalecer la práctica pedagógica de los docentes. Asimismo, también como otra estrategia, pasantías con docentes fortalezas, donde se ha identificado docentes fortaleza, no solamente puede hacer guía, sino que otro docente puede visitarlo para que pueda observar cómo el docente fortaleza desarrolla su práctica pedagógica, utilizando una ficha y luego reflexionar juntos, ¿ya? Y la asesoría personalizada, que es una estrategia también para abordar necesidades formativas individuales, ¿ya? Que hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas actividades, ¿ya? Y que también nos falta aquí mencionar que desde las UGELES se está promoviendo que todas las instituciones educativas conformemos, implementemos y ejecutemos nuestras comunidades de aprendizaje profesional, las denominadas CAP, porque esta es una estrategia que permite realizar un trabajo colaborativo, ¿no? Donde todos son parte de un equipo, pero que a la vez suman con un esfuerzo individual para poder mejorar la práctica pedagógica o para poder mejorar alguna problemática que esté incidiendo en los resultados de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué fuentes se toman en cuenta de verificación para ver que estamos al término del año hemos realizado estas actividades? Pues es el plan de trabajo, ¿no? Para esas reuniones colegiadas. Que dentro de ese plan debe haber un cronograma de reuniones, cuándo se va a hacer, una vez al bimestre, al trimestre. Asimismo, una vez que están esas reuniones, se realizan, debemos cerrar con actas de acuerdo, ¿no? De cada reunión, compromisos asumidos. También tener en cuenta fotografías de esas reuniones, ¿no? Que permita generar evidencias.
y a la vez también las evidencias de la planificación que se va mejorando en relación a esos espacios de acompañamiento o de trabajo colegial, ¿ya? Entonces, en el año, por ejemplo, las reuniones de trabajo colegiado son las que más se dan. Lo que es los talleres, de repente 1 o 2 veces al año, acá se han programado 2. Pasantías, de repente se puede hacer mensual, de acuerdo a cómo se ha identificado las necesidades, puede ser unas 4 en el primer trimestre, en el segundo trimestre, si es que se puede, ¿no? También hay otra estrategia, visita entre pares. ¿Qué se hace? Uno y se visite de ida y vuelta. El primero A va al primero B, el primero B al primero A, y ambos hacen una deconstrucción de la práctica con mediación del equipo directivo o del directivo responsable para poder entre ellos hacer esas sugerencias de mejora en función a su práctica respectiva. Ahí tenemos la segunda práctica de gestión, que es el monitoreo. Esto también ha sido copiado tal cual, monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando las rúbricas de observación de aula, ¿no? Eso es lo que lo vimos también la vez pasada. Para poder evidenciar esta práctica, lo primero que hay que hacer es la planificación y elaboración del plan de monitoreo, ¿no? Entonces, eso también se hace al inicio también del año escolar, ¿ya? Entonces, hay un plan que nos establece para todo el año cómo se va a realizar ese monitoreo, qué fechas van a realizarse las visitas, quiénes van a ser los responsables, qué tipo de estrategias de acompañamiento se van a realizar, ¿ya? Entonces, teniendo ese plan, se procede ya a sensibilizar a los docentes. Recuerden, cuando hablábamos de las 3 condiciones para que una institución educativa prospere en el cumplimiento de las prácticas de gestión. Una de ellas, a ver, ¿cuál era? A ver si recuerdan. Vamos al chat. A ver, maestros, habían 3 condiciones que toda institución educativa debe garantizar para desarrollar una adecuada gestión escolar, para poder implementar sus instrumentos de gestión, para poder alcanzar los resultados de los compromisos 1 y 2. Eran 3 condiciones, a ver si se acuerdan. Escriban en el chat, por favor, cuáles eran esas Si 3 desean, condiciones. disculpe, pueden levantar la manita virtual y yo les activo el micrófono, no hay problema. Estoy Ok, atento. gracias, David. Ya. En el chat ya nos está escribiendo Alison Carguanchinchay, dice comunidad educativa organizada, sensibilizada y gestión de la información. Excelente, Alison. Efectivamente, esas son las 3 condiciones que toda institución educativa debe garantizar para que prospere su gestión escolar, la implementación de sus instrumentos de gestión y en consecuencia para poder hacer visibles estas prácticas de gestión que desde la norma nos orienta que debemos cumplir a través de estas actividades sugeridas que estamos viendo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa organización en comités, que son 3 básicamente, pero no son los únicos, sino que de esos 3 se puede seguir subdividiendo de tal manera de que todos están organizados para elaborar los respectivos planes de trabajo que nos orienten qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando no hay esa organización, pues todo lo carga el directivo, ¿no? O el director delega a los subdirectores y como todos se cargan, ¿qué hacen? Buscan instrumentos de gestión de otras instituciones, cambian el nombre y todo lo demás lo mantienen igual. ¿Por qué? Porque ya no les da el tiempo para poder elaborar sus instrumentos de gestión, porque por un lado no están bien empoderados, no han generado estas 3 condiciones
Y sobre todo, pues, porque hay desconocimiento de que estos documentos se hacen de manera colaborativa, ¿ya? Entonces, la otra condición es que sea sensibilizada y justo está aquí, miren, como una de las actividades. Todo plan funciona, todo llega a buen término cuando hay una sensibilización, es decir, cuando se le dan los argumentos necesarios a los docentes de la necesidad e importancia de tal o cual plan o actividad que se va a desarrollar. Les cuento una experiencia, ¿no? Hace poco terminamos el primer trimestre en mi institución educativa, pues, ¿no? Y un mes antes de terminar el primer trimestre, quien les habla ya les hizo recordar, ¿no? A través de un memorándum, los documentos que deben tener al cierre del trimestre, ¿no? Que son varios, uno de ellos su registro auxiliar del logro de los aprendizajes, cómo van progresando los estudiantes, su registro de asistencia, el mapa de calor y los informes de progreso, ¿no? Entonces, esos documentos indispensables son los que ya nuestros docentes tienen que ir trabajando de a poco para que cuando termina el trimestre ya lo tenga, de tal manera que permita la sistematización oportuna, tanto para ellos, que va a aterrizar en la entrega de los informes de progreso, como para, en este caso, mi persona, que soy la subdirectora, y que a partir de esos resultados que ellos me presentan, yo tengo que consolidar y sistematizar. Entonces, se mandó como recordatorio, porque ya eso se estableció desde un inicio de año. Entonces, de pronto llegó la fecha, faltaba ya 3 días, llegó el día y uno nada más había presentado. Y los demás empezaron a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? El año pasado no me han pedido, nunca hemos trabajado así. El colegio del frente no trabaja así, mi amiga, mi prima, mi hermana de otro colegio, yo le he preguntado y su director no lo pide, solamente aquí me pide, o sea, así de todo lado, ¿no? Yo los escuchaba, los escuchaba. Entonces, luego de eso, me senté con cada una de ellas una por una y nos fuimos a la norma y nos fuimos también a los PPTs que con ustedes he trabajado y presentado, ¿no? Punto de partida, compromisos de gestión escolar. Recuerden, eso es básico, no solamente para los directivos, sino que los docentes tienen que ir internalizando. A ver, maestra, ¿para qué nos reunimos en marzo, ¿no? Para poder que ustedes conozcan los compromisos de gestión escolar. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuáles eran esos compromisos? Ya, sí, el 1 y el 2, sí, los resultados, listo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber acerca del compromiso 1 si estoy progresando, aunque sea de a poquito, si es que no tengo el recojo de esa información que sea pertinente, que sea objetiva? ¿Cómo es que de frente resulta la información en una boleta informativa o libreta y no tengo los instrumentos que permiten recoger esa información de cada sesión y luego del término de la experiencia y luego del trimestre para que finalmente llegue al padre de familia en un informe de progreso? Entonces, por más que el maestro diga, no, es que yo ya tengo mi método, sea cual fuera el método, tiene que mostrar esas evidencias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nos dice la RBM 094 en relación a la evaluación? ¿Qué nos dice? Que cada periodo, según se haya determinado el corte, ya sea en bimestre o trimestre, tenemos que hacer un corte para poder brindar a los padres de familia el progreso de cómo van los estudiantes a través de niveles de logro, ¿no? Ya sea en bimestre o trimestre, ya tienen que verse niveles de logro a través del A, B o C que ya conocemos. Y además agregar conclusiones descriptivas. Las maestras me decían, nunca hemos hecho nosotros,
no sabemos cómo hacer. Entonces ahí ya viene esa parte orientadora de acompañamiento. Está bien, no lo han hecho, les voy a enseñar, pero no se puede permitir que porque nunca se hizo, entonces tampoco se va a seguir haciendo. Y así fue como fueron entendiendo, ¿no? Y cuando me decían, ¿por qué el otro colegio no lo hace? Pues yo lo que atiné a responder fue, bueno, dos cosas. O el directivo desconoce que tiene que cumplir con estas prácticas de gestión, o conociéndolo, simplemente de repente se cede ante la presión y a veces por no llevarse o no tener cierta fricción con el equipo de docentes, no lo cumple. Lo deja que si quieren lo presentan y si no, no. Y todos se llevan de maravilla. Los docentes dicen, qué director tan comprensivo, tan humano, nunca nos sobrecarga, ¿no? Y el director no, sí no tiene ningún problema, nadie está en su oficina de repente y persistiendo, nada. Entonces, eso es, entre comillas, para ellos una sana convivencia. Entonces, eso, estimados directivos, no tenemos por qué permitirlo. Ya lo hemos visto nosotros en las distintas sesiones, desde la visión del PI, el rol que como equipo directivo tenemos, la gran responsabilidad de garantizar que esas prácticas de gestión se ejecuten con la finalidad de alcanzar los compromisos 1 y 2, porque nosotros desde cada institución educativa contribuimos a esa visión al 2036. ¿Ya? Entonces tenemos una responsabilidad grande, que obviamente de la noche a la mañana no vamos a transformar prácticas que se han instaurado por años, ¿no? Y que no han sido las más pertinentes, pero hay que ir de a poco, ¿ya? Siendo ahí, enfáticos con lo que nos pide la norma, pero también dando la flexibilidad en el tiempo, orientando, ayudando, acompañando. Entonces, cuando ellos ven que su subdirector o director está empoderado, le ofrece esos espacios de acompañamiento, le ayuda, le da todo el soporte, el docente se sensibiliza y cede y lo hace. Y eso ha pasado, ¿no? Ha logrado que todos cumplan con esos documentos, amplíe un poquito más el plazo, se les ayudó, se les acompañó y ahora sí ya se constituye en una práctica que se tiene que mantener porque de esa manera asegura hacer siempre este análisis de acuerdo a la RBM 094 que nos habla acerca de la evaluación de los aprendizajes, ¿de acuerdo? Y finalmente, a lo que aquí nos dice, la gestión de la información. Entonces, todos esos documentos que les acabo de mencionar, registro auxiliar, mapa de calor, nos va a permitir sistematizar y arrojar en gráficos estadísticos cómo hemos cerrado el primer trimestre o bimestre. Además, cómo han salido nuestros estudiantes en la evaluación de término en el caso de Lima Metropolitana que se ha aplicado. Me imagino que también en su región se ha dado y si no se ha dado, de repente se va a dar. Y si no, también la institución puede utilizar evaluaciones estandarizadas que ya se han aplicado el año anterior o de la CESE para poder tener también un referente de cómo están los estudiantes con evaluaciones estandarizadas y hacer el cruce de información. ¿Ya? Entonces, todo eso, miren cómo encaja esas tres condiciones en las actividades que responden a esas prácticas de gestión. ¿Ya? Entonces, miren, aquí seguimos, todas estas actividades que estamos mencionando son para poder cumplir con la práctica de gestión del monitoreo. Una vez que se sensibiliza sobre la importancia del monitoreo, en este caso ya se socializa en qué consiste el plan, cuáles son esos protocolos, los instrumentos, en qué consisten, para que ellos se familiaricen, pues, ¿no? Ellos siempre tienen que conocer el instrumento, ¿ya? Y en qué consiste, por qué, de dónde sale, qué se espera, cuáles son esos indicadores, cuando hay un nivel 3, un nivel 4, un nivel 2,
Todo eso hay que socializar para que el docente conozca y pueda verlo de una manera natural cada una de esas visitas que se realizan, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo eso, otra actividad sugerida es la primera visita de diagnóstica, ¿no? Para el levantamiento de la información de cómo se encuentra la primera fotografía que se toma de esta visita y que a esta nos va a permitir como referente comparar con las visitas siguientes, ¿no? Pasado el bimestre o trimestre, recogemos la información del monitoreo según la cantidad de docentes que se haya tenido. Si es un colegio pequeño, pues y solamente hay director sin aula a cargo, entonces tiene que sistematizarlo él. Si hay subdirectores, entonces tienen que distribuirse también, ¿no? ¿Cuántas secciones hace el director, el subdirector? ¿Cómo van a proceder con la sistematización? ¿Ya? Y luego eso ya se presenta en la semana de gestión. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta semana que viene debe ser uno de los aspectos del primer día, presentar resultados de los logros de aprendizaje de las distintas competencias, además del monitoreo, para cotejar también con las evaluaciones estandarizadas. Y en relación a esta práctica también se sugiere ya a partir de ese diagnóstico elaborar el plan de acompañamiento según las necesidades formativas. Eh, También, por ejemplo, visitas opinadas o inopinadas a los docentes, mínimamente 3 veces al año, ¿no? De acuerdo también a lo que la norma nos dice. Puede ser más si las necesidades lo requieren y eso es generar esos espacios de diálogo reflexivo. Entonces, todas esas actividades pormenorizadas que hemos colocado aquí nos permite atender de manera específica, de manera más desglosada, esta práctica de gestión que está de manera general, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder tener actividades más estratégicas, más secuenciales y que finalmente terminan en brindarnos el referente para ver si estamos cumpliendo con esa práctica de gestión. Aquí también tenemos todas esas fuentes de verificación que nos van a permitir darnos cuenta o recoger que efectivamente sí se hizo o no se hizo, ¿no? El plan de monitoreo, las rúbricas, el protocolo de aplicación, el portafolio de cada docente con su monitoreo, con sus fichas llenadas, los cuadros y gráficos estadísticos, el plan de acompañamiento, los informes de progreso de los docentes en relación de los estudiantes, ¿no? Esas boletas informativas que se entregan, ¿ya? Hasta allí, maestros, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que este esquema se les envió la clase hace casi 2 semanas que vimos el PAD. Les envié este modelo sugerido para que ustedes puedan ir actualizando, ¿no? Entonces, no sé si han podido ir avanzando. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Me gustaría escucharlos también para que ya en breve ya pasemos a lo que es el PCI, porque esto ha sido más que todo para clarificar, ¿no? Usando este modelo sugerido, cómo se van alineando las distintas actividades que responden a la práctica de gestión de tal o cual compromiso de gestión, ¿ya? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? Te puede levantar la manito o puede escribir en el chat. ¿Todo claro, colegas? ¿Alguna consulta o alguna dificultad que hayan tenido?
o alguna pregunta de repente en relación a lo que se viene la semana de gestión y que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Recuerden que en cada semana de gestión siempre miramos nuestros instrumentos de gestión. Ojo, no es solamente que lo hicimos en marzo y de ahí no lo vemos hasta diciembre de nuevo para otro equipo que los elabore. Total, solamente se da el hecho de que lo hacen, pero nadie se da por enterado para qué sirven esos instrumentos. ¿Ya? Entonces, en estos días va a aterrizar perfectamente. En esta semana de gestión se tiene que hacer un seguimiento al PAD. Porque una de las prácticas de gestión del compromiso 3 dice cumplimiento al 100% de la calendarización. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy cumpliendo con esas actividades? Cuando miro el PAD y le hago un seguimiento. Y hay un instrumento también para hacer ese seguimiento al PAD. A ver, Ana Gurto nos dice, ¿algún alcance sobre el procesamiento de resultados, de logros de aprendizaje? Ya. Cuando se refiere, dice algún alcance, se está refiriendo a algún instrumento, ¿no? Que entiendo que se refiere a eso, maestra Ana, quiere conocer algún instrumento que permita procesar los resultados de aprendizaje. A ver si es así. Ok. Mire, en Lima Metropolitana, desde el 2021 venimos trabajando la estrategia denominada mapa de calor. Me parece que esta se ha generalizado a nivel también de otras provincias, ¿no? Entonces, esta estrategia de mapa de calor permite, a ver un ratito, voy a ver si tengo por aquí para mostrarles, a ver, un ratito, me esperan un ratito para que vean cómo sale. A ver, calor. Para que puedan ver cómo con este instrumento se puede sistematizar. A ver, un ratito. Sí. Ujú. Ya, a ver, miren, estoy buscando, pero en mi laptop no tengo ahorita a la mano el archivo, pero de repente la próxima clase les podría mandar, a ver, un ratito. Recuerdo que la vez pasada hemos estado compartiendo algunos docentes. A ver, un ratito. Acá creo que sí, acá tengo. Acá está. Ya. Ahorita les muestro. ¿Lo pueden ver? David, ¿me confirma si se está viendo o todavía no? Todavía se proyecta la plantilla editable del pad. Ahí Ya, ya está tu allá. declaración. A ver. Sí. ¿Ahora sí? Sí, está en proceso. Bien, sí, ya se ve. Ya, ya. Miren, este es de mi institución educativa que este año lo hemos mejorado. Y digo lo hemos mejorado
porque, bueno, hasta el año pasado, como les comenté, yo trabajé en otra institución educativa como subdirectora. Entonces, sí trabajábamos el mapa de calor, que es este, pero no me arrojaba directamente estos resultados, estos gráficos que ustedes lo están viendo en el lado derecho, sino que solamente me permitía sistematizar aquí en el cuadro Excel, pero no, bueno, hasta el año pasado, la verdad, yo no dominaba mucho cómo generar estos gráficos, ¿no? Tampoco el asistente que tenía conocía. Al llegar a esta nueva institución educativa, nos empezamos a preguntar cómo hacemos para que de una vez genere estos gráficos, pero no solamente que me genere un gráfico por competencia, sino que mi meta era que me genere un gráfico por capacidades. ¿Ya? Por capacidades. Como lo ven ahí dice capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3 y luego recién al lado derecho ya sale solo el nivel de logro en la competencia. ¿Y por qué? Porque si nosotros entendemos bien el enfoque formativo de la evaluación, sabemos que trabajar por competencias a la vez que tiene que ver con el enfoque por competencias, yo puedo como docente ir mirando si el estudiante va progresando hacia ese nivel de desarrollo de la competencia cuando el estudiante moviliza las capacidades que conforman la competencia. Según sea la competencia, pueden tener 3, 4 y hasta más capacidades, ¿no? Entonces, para que el docente identifique en cuál de esas capacidades es donde hay dificultad, entonces la información que recojo me debe brindar esa estadística para ver a nivel de aula cuál es la capacidad que está siendo mayor dificultad en los estudiantes con la finalidad de afinar estrategias, recursos, materiales para poder avanzar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Miren, aquí abajo están las pestañas, ¿no? De cada una de las áreas, ¿ya? Y aquí tienen en la parte vertical la lista de estudiantes de cada aula. Aquí tienen arriba los datos, ¿no? Los datos informativos de la institución. Mi colegio se llama José Baquijano y Carrillo. La competencia, ¿no? Según en esta área de, por ejemplo, que he seleccionado ciencia y tecnología, el grado, la sección, la docente, su lista de estudiantes y aquí está la capacidad, ¿no? Cada una de las capacidades según la competencia y entonces, pero ¿de dónde se obtiene esta información? ¿Cómo se llena este mapa de calor? Este mapa de calor es un consolidado que responde al cierre de un bimestre o un trimestre. Por lo tanto, para que yo pueda llegar a este mapa de calor, debo tener previo mis registros auxiliares. De los registros auxiliares yo llego al mapa de calor, no se llega de frente, porque este ya consolida. Si es por trimestre y he trabajado por trimestre mínimamente 3 unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, por cada aprendizaje yo debo tener un registro para la competencia trabajada. Porque recuerden, cada sesión de aprendizaje tiene un instrumento de evaluación, que puede ser una lista de cotejo o que puede ser una rúbrica, según lo que ustedes ya estén más empoderados. La mayoría trabaja con lista de cotejo porque todavía les cuesta un poco elaborar sus rúbricas. Lo ideal es la rúbrica, la verdad. Pero mientras todavía no tenemos ese dominio y vayamos avanzando progresivamente a que algún momento mejoremos en la formulación de esas rúbricas, por lo menos ayudémonos de las listas de cotejo, siempre y cuando esa lista de cotejo tenga los criterios de evaluación bien definidos en base a las capacidades de la competencia. Entonces se recoge cada sesión de aprendizaje, recoge el registro, ¿ya? Creo que por ahí también tengo un registro auxiliar. Entonces, ese registro recoge, por ejemplo, si la competencia lee, ¿no? Ya estamos cerrando julio, por ejemplo.
Entonces, todo el mes de julio, entre junio y julio, he desarrollado las competencias de comunicación, las tres, porque las competencias de comunicación se trabajan de manera simultánea, ¿no? Entonces, no puedo yo decir, este mes he trabajado lee, el otro mes escribe y el otro mes expresa, ¿no? Las tres se trabajan siempre. Entonces, esas competencias a lo largo de un mes de trabajo se ven a través de 5, 6, 8 sesiones, según lo que ustedes hayan planificado de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Entonces, cada sesión les va a dar una lista de cotejo de cómo está el estudiante. Esas listas de cotejo se pasan a un registro auxiliar, que si es que encuentro ahorita se los voy a mostrar. Y recién desde el registro auxiliar ya llevo yo aquí al mapa de calor. Un ratito para que me puedan comprender, voy a buscarlo de una vez, el registro auxiliar, si no, de repente no me van a entender. Un ratito, acá está. Registro auxiliar. Ya, qué bueno, sí lo encontré. Ya, ahí lo tienen. Ese es un ejemplo. El modelo puede ser indistinto, no más que el modelo, lo que importa, lo que sí debe tener un registro auxiliar. Ese es un registro auxiliar que trabajamos, que se ha sugerido trabajar en mi institución. Por ejemplo, ¿no? Este es un registro auxiliar del primer bimestre para el área de comunicación, ¿no? El nombre del docente, su grado y su sección, qué número de experiencia va trabajando, ya sea que la experiencia sea una unidad o un proyecto, qué número y cómo se llama esa experiencia. Y entonces, si es de comunicación, anoto aquí la competencia, en este caso, debe estar, si cualquiera sea el modelo a usar, debe estar en la competencia, ¿ya? Con sus respectivas capacidades. Debe estar ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos mirando las capacidades para ver que éstas se movilicen y decir que el estudiante va avanzando en el desarrollo de esa competencia. Yo no miro de frente la competencia porque la competencia es macro. Yo voy mirando las capacidades, pero a la vez esas capacidades se observan a través de unos lentes, diciéndolo de una manera didáctica. ¿Cuáles son esos lentes? Vienen a ser los criterios de evaluación que están aquí abajo. ¿Ya? Esos criterios de evaluación en cada sesión de aprendizaje los tengo. Y por lo general son los mismos, porque yo no voy a estar formulando criterios distintos por cada sesión, porque esos criterios responden a mirar estas capacidades. Y estas capacidades, según sea el ciclo o grado, ya está definido qué es lo que debe lograr el estudiante, y lo que yo hago es formular mis criterios de evaluación. Por ejemplo, esta competencia lee tiene 3 capacidades que nosotros ya conocemos. Obtiene información, infiere y reflexiona. Entonces, mínimamente, por cada capacidad tiene que haber un criterio. Mínimo. No puedo decir 3 capacidades y solamente tengo un criterio o 2 y de una misma capacidad. Entonces, no estoy mirando movilización de capacidades, estoy fraccionando, mutilando, ¿ya? Entonces, por eso, mínimamente, en esa lógica de construcción, mínimamente una capacidad con su respectivo criterio, ¿no? Entonces, pero antes de centrarme acá en los criterios de evaluación, esta competencia lee y la movilización de esas capacidades que están allí no se va a ver en una sola sesión, sino en todas las sesiones que ustedes han programado para esa unidad. En este caso, esta competencia lee para esta unidad se ha programado 3 sesiones de la competencia lee. Y más abajo tengo, para se comunica, tengo 3 sesiones más. Y para escribe tengo 2 sesiones. En total
todo el mes algo de 8 sesiones de comunicación, ¿no? Tengo que ir mirando por competencia, porque ahora ya no hay promedio de área. Entonces, cada una de esas sesiones o actividades de aprendizaje me va a arrojar resultados del progreso, que no se plasman como nivel de logro, sino cómo va avanzando el estudiante, ¿no? Y ahí tenemos 3 nombres de las actividades y solamente lo que hago es, entre paréntesis, ponerle sesión 1 o actividad 1, según lo han denominado, la 2 y la 3. ¿Para qué? Para que las traslade aquí abajo, ¿ya? Ahí están. Entonces, miren, los criterios de evaluación son los que se trasladan desde la sesión de aprendizaje. Por eso les decía, si en el monitoreo va el director, la subdirectora y se da cuenta que el docente no ha determinado y no está en su sesión los criterios de evaluación, tampoco ha comunicado al estudiante los criterios de evaluación, es decir, no existen los criterios de evaluación por ningún lado, entonces, pues, ¿cómo va a evaluar? Es absurdo que esté evaluando. Los criterios de evaluación no son los que nos permiten evaluar, de acuerdo a la norma, la 094. Estos criterios para esta primera capacidad, por ejemplo, para obtener información, ¿cuál sería el criterio según el grado? Esto es para segundo grado. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto, apoyándose en palabras que conoce y las imágenes que se encuentran en ella. Entonces, para un segundo grado. ¿No? Este criterio me ayuda a mirar esta capacidad. ¿Ya? Para la segunda capacidad, infiere, interpreta información. Bueno, como les dije, mínimamente 1, pero yo puedo hacer en este caso 2, según lo que la maestra ha considerado conveniente, o se puede quedar con 1. Pero la maestra ha considerado colocar que cuando el estudiante explique el tema y el propósito del texto, considerando la información explícita que se encuentra en para ella es un criterio que le va a permitir que la actuación de ese estudiante le está permitiendo ver que está infiriendo. Pero además, cuando deduce el significado de palabras y expresiones a partir del título, de las imágenes o del texto que lee, va a darse cuenta que también está infiriendo. Entonces ha considerado 2 criterios. Por eso les decía, estos son los lentes. Los criterios de evaluación nos permiten ver las actuaciones que hace el estudiante en relación a esas capacidades. Y para ver si el estudiante está reflexionando y evaluando la forma, el contenido y el contexto del texto, entonces plantea el criterio. Opina sobre el contenido del texto a partir de su propia experiencia. Entonces, una vez formulados estos mismos criterios, la maestra mira en cada una de estas 3 sesiones. Mira, termina su sesión y va llenando su lista de cotejo y lo va colocando ahí, ¿no? Sesión 1, sesión 2, sesión 3, debajo del criterio que corresponde y va poniendo sus marcas, ¿no? Más si es que lo logra, menos si no lo logra, de tal manera que cuando termina esas sesiones, en función al progreso, ya va diciendo, ¿no? Si el estudiante todavía está en B, si el estudiante está en A, y así van saliendo al término de esa experiencia. Entonces, si ustedes ven acá, este que dice nivel de logro es en relación al criterio de evaluación, identifica información, es decir, a la primera capacidad. Estos 2 de acá que están pintados de rosado se están refiriendo a la segunda capacidad y este de acá se está refiriendo a la tercera capacidad. Por eso se ha pintado de esos colorcitos, para que los maestros no se pierdan. Se refiere a esa capacidad. Entonces, al término del mes, el maestro, su registro auxiliar está así. Esto es de cada sesión. Vertical, A1, A2, A3 son de cada sesión. Y esto es al término de esas 3 sesiones, que ha logrado. Y aquí también al término de esas sesiones. Esto que ustedes ven aquí, nivel de logro, esto es lo que se traslada
al mapa de calor. Esto que estoy sombreando. Este correspondería a la capacidad 1. Obtiene información. Y esto de acá correspondería a la capacidad 2, ¿no? Entonces sopesan entre las dos, analizan cuál tiene más peso y entre las dos, ese nivel de logro, solo ese va al mapa de calor. Lo mismo de este criterio que corresponde a la tercera capacidad reflexión. Solamente estas verticales, esas tres que corresponden a esas tres capacidades, son las que van, ahora lo vamos a ver, son las que van al mapa de calor que hemos estado viendo acá. Ahí está. ¿Ve? Cada una de esas capacidades vienen a ser lo que en vertical obteníamos en el registro auxiliar. Y de acuerdo a lo que le puso ahí, A, en este caso, en este mapa de calor, representa un color verde, B, el amarillo, C, en color rojo, ¿no? Y va llenando por capacidad de su registro auxiliar. Cuando ha llenado todas las capacidades, le arroja el nivel de logro del trimestre. ¿Ya? Del trimestre, pero esto no hay fórmula, no es que Excel te crea una fórmula para que le arroje el color, no. Esto nuevamente el docente, previo análisis y peso que le da a los criterios, o según ha contemplado el nivel de complejidad, le va dando ese color. Lo que sí debe quedar claro es que para que sea verde, el nivel de logro de acá, que ya este es nivel de logro de la competencia, del trimestre, para que sea verde, tiene que haber movilizado todas las capacidades. Ojo, todas, no la mitad, no que como le falta 1, entonces le pongo A. Como le falta 2, le pongo B, y como le falta 3, le pongo rojo. No. El nivel de logro en verde tiene que estar todas las capacidades movilizadas, porque acuérdense que nosotros, de acuerdo a la norma, la 094, que nos dice, el logro satisfactorio es A, cuando las evidencias que se han observado en las actuaciones o producciones de los estudiantes permiten ver que ha movilizado todas las capacidades que conforman esa competencia, o por lo menos el progreso que hasta esa fecha, este trimestre, hemos querido ver, porque todavía la competencia se sigue desarrollando a lo largo del año escolar y a lo largo de toda la etapa de la educación básica regular. Pero tenemos nosotros estándares que nos ayuden de aprendizaje, que nos indican de manera descriptiva hasta dónde debe ir llegando por ciclo. Por eso vamos mirando, ¿ya? Entonces, miren, aquí esta vertical capacidad 1 me va arrojando en este gráfico. En este caso sería obtiene información del texto escrito. La capacidad 2, ¿no? Acá comunicación. La capacidad 2 me estaría arrojando hacia infiere, aquí está. Infiere, y la capacidad 3 hacia reflexiona. Ahí. Cuando ya analizo las tres, ahora sí ya sale el nivel de logro que viene a ser la de la competencia. Y en el gráfico sale ahí. Sale este es de la competencia y esto es por capacidad. Entonces, cuando presentamos los resultados en este fin de semana, que me espera un fin de semana de trabajo a mí, como ya los maestros me han presentado este instrumento de mapa de calor, entonces yo voy a hacer el recorte de esta figura ya que está en gráfico para ver cómo está la competencia lee y para ver dónde está más la dificultad, ¿no? Porque aquí ya en la competencia en el nivel total ya no sale, ya mire, por capacidad se pinta, ¿no? Se pinta. ¿Cuántos han logrado esta competencia? Están en verde, en rojo y en amarillo, pero aquí por separado yo puedo decir de esas tres capacidades, tal capacidad es la que menos lograda. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos permite un mejor análisis. ¿Ya? Entonces, esto es un instrumento creado
por quien les habla y por la subdirectora de secundaria y por el equipo de docentes de AIP que han puesto todo su conocimiento para poder brindarnos este instrumento, que de repente todavía va a seguir mejorándose quizás, pero por ahora nos está sirviendo mucho y nos está permitiendo a la vez de ya sistematizar la información y cumplir con esa condición de que toda institución educativa debe gestionar la información, a la vez está permitiendo que de esa manera los docentes se vayan alineando a esa práctica de evaluación objetiva y con el enfoque formativo. Sesión con su lista de cotejo rúbrica. Esa se traslada a un registro auxiliar que les acabo de mostrar y de ese registro auxiliar voy consolidando a este mapa de calor. Y recién este nivel de logro de la competencia que me arroja el mapa de calor al trimestre o bimestre, este es el que va a la libreta de aquí, ¿ya? Entonces, cuando me presentan sus libretas, yo cotejo esto con la libreta y debe coincidir. Esta vertical coincide, ¿ya? Entonces, a la vez, me sirve como tercera ventaja, me sirve para elaborar mis conclusiones descriptivas. ¿Por qué? Porque las conclusiones descriptivas se hacen en función a las capacidades de la competencia. Si yo veo que aquí está en amarillo y veo que de esas 3 capacidades, estas 2 son las que tiene dificultad, redactaré. El estudiante logra obtener información del texto escrito, pero se redacta en términos más sencillos, que los criterios de evaluación incluso nos ayudan. Pero, o sin embargo, le cuesta deducir el significado de palabras y explicar el tema a partir de imágenes y a la vez tiene dificultad para opinar, ¿no? Sobre la intención del autor, sobre las imágenes que se han usado en el texto. Entonces, eso le damos a los padres y los padres entienden a qué es lo que tienen dificultad sus hijos. Entonces, miren esta ventaja que nos ha permitido este instrumento, ¿ya? Entonces, no sé si allí, hasta ahí, de repente se ha comprendido. A ver, pues vamos a leer Sí, por Raquel, hay aquí que dos nos dice. comentarios de Ana, la Ya, maestra, Ana Gurto, que pregunta acerca de, si no me equivoco, el instrumento no tiene desempeño, y si los desempeños no van en el registro auxiliar, porque solo se ya. visualizan los criterios, o sea, esa es su consulta. Ya, ya, ya. A ver, estimados colegas, los desempeños, eh, ¿para qué nos sirven los desempeños? Los desempeños nos sirven para que cuando formulamos los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje, en los casos sobre todo de primero, tercero y quinto, ahí hay que mirar desempeños, me sirven para afinar mejor el criterio, ¿no? A veces incluso también segundo, cuarto y sexto, que a pesar que ya hay un estándar por ciclo, cuando yo quiero elaborar el criterio de evaluación, el estándar es global, es macro y entonces no me ayuda a precisar sobre todo en los primeros grados, ¿no? Actuaciones específicas que debo mirar en el estudiante. Entonces voy al desempeño, me ayudo del desempeño, pero no para llevarlo literalmente y colocarlo ahí, sino que para partir de ese desempeño formulemos los criterios de evaluación. Hasta hace 2, 3 años hemos venido trabajando muy mal, incluso desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, todas estas confusiones de los desempeños, dónde quedaron los desempeños, es porque desde el Ministerio de Educación no ha habido la claridad cuando se empezó a implementar el currículo nacional y se aterrizó en la planificación. ¿Qué hacíamos nosotros? Incluso colocábamos la competencia y solamente cogíamos una capacidad. A ver si muchos recuerdan, yo he cometido ese gran error hace muchos años atrás. Solo una capacidad. Luego dijeron, no, son las 3. Y luego dijeron, de esas 3 elige un desempeño, el que vas a evaluar.
Y conforme han ido pasando los años, nos hemos ido dando cuenta ya con la información, ya con los espacios formativos que han habido, de que hemos estado trabajando mal. Entonces, tenemos que desaprender y desligarnos de esas prácticas erróneas y nuevamente retomar y darnos cuenta que ahora los mejores referentes para poder evaluar son los criterios de evaluación, de acuerdo a la norma. ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación miran, ¿no?, acciones observables de la actuación del estudiante en base a la evidencia que se le solicita, de lo que yo quiero ver en él para darme cuenta que está progresando en tal o cual competencia. Y esos criterios de evaluación será motivo de otra curso de actualización, ¿no? De fortalecimiento en elaboración de criterios de evaluación, que es muy amplio. Entonces, esos criterios de evaluación son los que deben estar plasmados en los instrumentos de evaluación que utilicemos en las sesiones de aprendizaje, ¿ya? Entonces, los desempeños se usan solo cuando a partir del estándar no puedo formular mi criterio de evaluación, me voy al desempeño para ayudarme mejor a poder formular el criterio, más no para copiarlo tal cual, más no también para solamente mirar un desempeño de una capacidad y a los otros capacidades no mirarlas, ¿ya? A ver si respondí su pregunta en relación a los desempeños. Por acá nos dice si nos pudiera compartir más adelante un modelo de mapa de calor. Justo es lo que estoy haciendo. A ver, no, ese no sé a qué se referirá. No se visualiza. Ah, ya. En un determinado momento se habló de habilidades socioemocionales. Exacto. ¿Cómo planifican o se aterrizan? Ya. Sobre las habilidades socioemocionales, que tiene que ver con el compromiso 1, porque el compromiso 1 está en relación a la atención, a la formación integral de los estudiantes, y esa formación integral, dentro de ello están las 13 habilidades socioemocionales. Les hablé de un paquete, de un kit de evaluación socioemocional, que seguramente ya lo han visto, deben haber entrado ustedes a la página del Minedus, también está en el repositorio de Perú Educa, están ahí los kits, ¿ya?, de evaluación socioemocional que se han aplicado a los estudiantes. Esas evaluaciones socioemocionales es prácticamente ese kit de la primera vez que se está aplicando, ya un piloto, pero que no tuvo mucho eco, pero este año sí ya se está trabajando. Y como es nuevo, ya aún no hay el instrumento como este que acabo de presentarles que nos permita arrojar estos resultados. No hay desde el ministerio. En mi colegio lo están construyendo los encargados, el equipo de convivencia liderado por una psicóloga y los docentes de AIP en estos días se van a dedicar a generar un instrumento como este que permita sistematizar, porque ya lo aplicamos, o sea, ya recogimos la información y nos ha dado esta parte izquierda, así tal como lo ven, esta parte izquierda con colores, quienes están en rojo, en amarillo, en verde, en cada una de las 13 habilidades socioemocionales. Lo que falta es generar la fórmula que nos lleve a obtener estos gráficos. Entonces, eso está por construirse, porque desde el ministerio no nos ha proporcionado. Esto tampoco, a eso ya, como le dije, es ya sumar las fortalezas que hay en la institución educativa con los docentes de matemática, IP, y a veces nosotros como directivos, en mi caso, yo tengo la idea, digo, yo quiero así, pero de ahí a concretizarla me falta porque no domino Excel, pero hay docentes que dominan, yo le doy mi idea y me dice, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, y en eso nos enfocamos, ¿no? Y en ese instrumento también es lo que se va a hacer para las habilidades socioemocionales. De repente, antes que terminemos este curso, que es en agosto, ya pueda compartirles ese instrumento que todavía está en elaboración. Maestra, ¿podría compartir el mapa de calor? Ya, se los voy a compartir.
compartir, pero que no se enteren mis docentes de AIP, porque les ha costado mucho trabajo. ¿Ya? De los registros auxiliares también con sus criterios de evaluación. Ya, también les voy a compartir. Eso sí es mi autoría. Un trabajo bien minucioso que va a permitir fortalecer las capacidades que están en inicio del proceso y lograr fortalecerla. Exacto, efectivamente, maestra, el hacer este instrumento de mapa de calor ha sido un acierto. Me atrevo a decir que por ahora somos la única institución que lo hemos hecho así, porque hasta el año pasado se ha venido haciendo por competencia, pero yo este año me di cuenta que no me ayudaba mucho, no me ayudaba a ver cuál de esas capacidades es la que necesita más atención. O sea, como subdirectora, porque de repente el docente de aula sí, ¿no? Dice, sí, yo que estoy todos los días, todo el año con el estudiante, yo sé quién obtiene información, quién le cuesta inferir, quién le cuesta reflexionar. Pero como docente de aula ya lo sabe, pero a mí me interesa como directivo saber a nivel de grado, a nivel de aula, a nivel de ciclo, a nivel de institución, cuáles de esas capacidades están teniendo dificultades, porque eso me va a permitir a mí como directivo centrar estrategias para poder reflexionar sobre con los docentes. ¿Qué está pasando? De repente, si los dos estudiantes tienen dificultad para inferir, a ver, ¿cómo está su sesión de aprendizaje? A ver, ¿qué actividades desde la sesión de aprendizaje les lleva a inferir? Las fichas de comprensión lectora, a ver si esas preguntas apuntan a inferir. Resulta que el niño no infiere porque de repente la maestra no está generando esos instrumentos también. Entonces, eso es lo que a nosotros como equipo directivo ayuda, ¿ya? Ayuda mucho a poder mirar y hacer la asistencia técnica respectiva, pues. A ver, ¿qué más nos dice? Los desempeños no van, ya está, ya les aclaré los desempeños. Claro y preciso, y por supuesto, ahí está la coherencia lógica, ¿ya? Estimados directivos, les va a costar un poquito, a mí me ha costado, no crean que ha sido fácil, no me refiero a elaborar el instrumento, que también ha sido complicado, porque trasladar una idea a alguien que lo comprende y que lo lleve a aterrizar también cuesta tiempo, pero lo más complicado ha sido sensibilizar a los docentes a que hagan este tipo de trabajo, porque por lo general los docentes no lo hacen y eso nosotros tenemos que ser conscientes. No todos, no todos, hay docentes que sí, muy alineados, les gusta trabajar, ellos mismos generan sus instrumentos, pero casi el común de nuestros docentes son de que sus libretas los llenan de frente sin tener instrumentos previos. Entonces ahora, cuando ya se les pide, como lo estamos nosotros ya insistiendo, ¿no? Termina el trimestre o bimestre, ellos deben presentar sus registros auxiliares, su mapa de calor y sus boletas informativas, y aparte su registro de asistencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que así yo vea de que ha habido una construcción lógica desde la sesión, desde la lista de cotejo al registro auxiliar, del registro auxiliar al mapa de calor y del mapa de calor al informe de progreso. ¿Ya? Entonces, miren, aparentemente dije, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el PAD? ¿Por qué estamos hablando del mapa de calor? Porque nosotros en el PAD hemos puesto que se tiene que hacer presentación de los resultados en relación a la práctica de gestión del compromiso 4, resultados de aprendizaje. ¿Y cómo se presentan? Pues se presentan a través de estos gráficos. ¿Y de dónde se obtienen estos gráficos? A partir de este recojo de información. Entonces, cuesta un poco, pero si ustedes se empoderan, si ustedes no solamente le exigen al docente, ¿no? Sino que lo llaman, se sientan con él. Eso he hecho. Yo me he sentado con cada docente 1 hora, hasta 2 horas, y le he ido explicando, le he ido enseñando a formular sus criterios de evaluación, le he ido enseñando a elaborar su registro auxiliar, le he ido enseñando a cómo llenar al final. Ya, lo puede hacer. Ahora sí, para este segundo bimestre están fluyendo más. ¿Ya? Entonces, no se rindan en el intento, sigan ahí insistiendo, ¿ya?
Hay evidencias que son difíciles separar por capacidad, porque justamente son una combinación para el logro de la competencia. En estos casos, los registros no necesariamente tendrían que tener todas las capacidades. A ver, Jessica Ballesteros, hay evidencias que son difíciles separar por capacidad. ¿Por qué por qué sería difícil separar por capacidad? De repente, si prende su audio, si lo escribe, porque cada capacidad es específica. Por ejemplo, hablando de la competencia que estamos hablando, salvo me indique otra competencia que de repente ahorita no lo tenga yo a la mente, de la competencia que estamos hablando, la competencia lee, la capacidad obtiene información de forma explícita, esa es específica, esa no la puedo yo ligar a infiere. Infiere ves otro terreno, otro nivel de complejidad y reflexión es otro. O sea, las tres son capacidades que lo tiene que lograr las tres para que digamos que el estudiante esté en A. Pero independientemente, cada una de ellas me permite mirar a través de los criterios de evaluación cómo avanzan. No estoy diciendo que lo desliguen para trabajar en la sesión, sino que al momento de evaluar tengo que mirar si infiere, si es que está infiriendo, si es que está reflexionando y si es que está obteniendo información. Entonces, para darme cuenta en dónde me debo centrar. Por lo general, la mayoría obtiene información del texto escrito así de manera así, más rápida que al inferir, ¿no? O que al reflexionar. Entonces, pero ahí no dependen una de la otra, ¿ya? Ahora, en las otras competencias, escribe, adecúa, escribe, revisa, indaga. Lo que sí podría decirles que de repente la competencia indaga y la competencia escribe, en una sola sesión no lo puedo ver. Eso sí, o sea, en dos sesiones, entonces ahí sí separo. Ahí sí puedo ver una parte de las capacidades en una sesión y la otra parte lo complemento en la otra, para indaga y para escribe, porque en una sola sesión no se ve todo. En ese caso sí, de repente a eso se está refiriendo maestro, ¿ya? A ver, se dice, los criterios salen de los desempeños, los criterios salen de los estándares de aprendizaje y los desempeños nos ayudan a precisar mejor los criterios cuando se requieren, ¿ya? Por eso aquí está. Según la RBM, los criterios salen de los estándares y los desempeños, pero los desempeños siempre y cuando, como le digo, usted tenga esa dificultad de formularlos a partir del estándar. Primero parto de mi estándar, tal como dice la RBM. Si el estándar no me ayuda, porque acuérdense que el estándar es macro, contiene todas las capacidades de manera macro, entonces quiero ver más fino, sobre todo en primero, tercero y quinto, entonces me voy hacia los desempeños, pero como un referente para construir el criterio de evaluación, ¿ya? Listo. Muy bien, ya está. Entonces, maestra, este mapa de calor se podría aplicar también para la evaluación de... Claro, este mapa de calor nosotros lo hemos aplicado para la evaluación diagnóstica, cual inicio, eso se utiliza. En este caso, ya esta es nuestra segunda vez, porque el primero lo hemos hecho para la evaluación diagnóstica y luego que ahorita estamos cerrando el primer trimestre, ya cerramos en junio y que estos resultados lo voy a presentar la otra semana, ¿ya? Se da distintos usos. Muy bien, entonces volviendo ya a nuestro PPT. A ver, estábamos aquí, ¿dónde está el PAD modelo? Ya está. Entonces, este mapa de calor lo acabamos de presentar porque estamos diciendo que hay que presentar los resultados de aprendizaje, ¿no? Del monitoreo, para ver cómo incide la práctica pedagógica en los resultados de aprendizaje. Y ahí para eso hacemos uso pues, de esa sistematización. Cuando no se tienen estos instrumentos para que sistematice la información, entonces, por lo general, pues dejamos de hacer.
y dejaríamos de estar cumpliendo con una de esas condiciones tan importantes de gestionar la información. Si no hay información, ¿cómo van a hacer su diagnóstico para hacer su actualización de su PI? ¿De dónde? Bien, entonces así ya en los ejemplos en relación a los demás es muy similar tal como hemos venido describiendo y ya en los minutos que me quedan me quiero centrar un poco en hacer un preámbulo para lo que es el PCI, esta sesión de hoy. Acá antes que termine quiero centrarme en esto. Al final de este cuadro que contiene cada una de las prácticas de gestión con sus respectivas actividades, al final tenemos un cuadrito que dice actividades sin metas asociadas o que en todo caso actividades no asociadas, mejor no asociadas a compromisos de gestión, ¿ya? A los compromisos de gestión. ¿Por qué? A ver. Dentro de nuestro calendario cívico, escolar, hay algunas fechas importantes que tienen que estar planificadas. Pero como estas fechas no responden a ninguna de las prácticas de gestión, pero es importante que yo lo haga. También, ¿no? Yo no podría dejar de celebrar el Día de la Madre, el aniversario del colegio, o de repente el Día del Padre, ¿no? Entonces, ya como institución educativa dice, bueno, nosotros hay que celebrar, por ejemplo, el Día de la Mujer hay que celebrarlo, es importante que se valore el rol de la mujer, ya hay que celebrarlo, pero no necesariamente para afecte a horas efectivas, no, ¿ya? Entonces, si no, vamos a ver cómo encajamos. Entonces, se coloca un cuadrito adicional que nos diga ahí, nos haga recordar qué actividades, en este caso en marzo, vamos a tener en cuenta. Día de la Mujer, que quienes van a estar en la comisión, en abril se viene Semana Santa, en mayo si se decide hacer Día del Trabajo, Semana de Educación Artística, Día de la Madre, en junio, Día del Padre, en mi caso, mi colegio también coincidía el aniversario del colegio, en julio el Día del Maestro, Fiestas Patrias, en agosto Día del Folclore, en septiembre de la Juventud, Semana de Educación Física, en noviembre Día de Educación Primaria, Día del Logro, en concurso de villancicos, despedida, promoción, etcétera. Entonces, estas actividades no están asociadas a ningún compromiso de gestión. Entonces, como no están asociadas, lo sacamos fuera, lo rotulamos así, pero que sí consideramos importante, pero teniendo en cuenta que no debemos afectar las horas efectivas, ¿ya? Entonces, eso solamente quería aclarar en relación al a este esquema que acabamos de trabajar del PAD, ¿ya? Entonces, en esta semana de gestión, tienen que mirar si están cumpliendo con estas actividades propuestas, ¿ya? En su PAD, ir marcando. Bueno, de repente la otra semana también les brindo un material así similar al mapa de calor, pero es de seguimiento al PAD. Se va marcando y se va pintando de rojo, amarillo y verde, qué se va cumpliendo, qué no se va cumpliendo. Muy similares. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hay alguna pregunta y si no, brevemente, a ver, ¿qué comisión es donde dice responsables? Alison Carguancha, ¿qué comisión 2023 es donde dice responsables? No sé a qué se refiere esta pregunta. El censo escolar, cuadernos de trabajo tampoco se... sí, en los cuadernos de trabajo sí se asocian al compromiso de gestión escolar número 3, acuérdense. El compromiso de escolar número 3 es gestión de las condiciones operativas. Y dentro de la gestión de las condiciones operativas está el asegurar los materiales de trabajo, los recursos de trabajo, y ahí están pues los cuadernos de trabajo, eso sí está asociado. ¿Ya? El censo escolar, eso también podrían ponerlo ahí ustedes, ¿no? ¿En qué fechas tienen que llenar el censo escolar? Ya, listo. A ver, entonces, ahora sí voy a dejar de compartir en relación al PAD. Espero que les haya quedado ya más claro. Este aspecto ya lo habíamos visto la sesión anterior.
a través del PPT, pero esta vez les he presentado ya el modelo que les envié, pero lo hemos clarificado más con ejemplos, ¿no? Y a partir de ahí ha surgido también lo que ustedes preguntaron de que querían saber cómo se sistematiza y se presentan los resultados y bueno, presentamos pues el mapa de calor. Bien, ahora no sé si creo que ya va a ser las 9, yo creo que la otra semana ya nos centramos en el PCI. ¿Qué dices, David? Sí, claro, estimada, ya el tiempo nos avanza, Ujú. pero yo pienso que ha sido necesario precisar también de una manera más ilustrativa, ¿no? El modelo sugerido de PAT para las escuelas de nuestra UGEL. Ok, entonces muchas gracias. Esta ha sido mi participación por el día de hoy en relación al PAD. Y recuerden que nosotros mismos podemos generar estos instrumentos, ¿no? Busquemos los docentes fortalezas que hay en nuestra institución educativa, ¿no? Y esas limitaciones, que todos tenemos distintas limitaciones, no sea pues una barrera que nos impida avanzar hacia lo que queremos porque sencillamente no lo podemos hacer. Basta tener la idea y buscar a alguien que convierta esa idea en el instrumento que nosotros estamos buscando. Ya, estimados maestros, muchas gracias, felices fiestas patrias y acá nos estaremos viendo creo la otra semana, ¿no, David? No creo que este Sí, sí, viernes haya clases, ¿o estimada. sí? La próxima semana regresamos a nuestro horario habitual, que son los días viernes, que casi coincide con el fin de semana, ¿no? Que creo que estamos un poquito ya más libre de las actividades de la semana como tal. Ujú. Tu micro, estimada Raquel, te apagó tu micrófono. A ver, vamos a ver. Ya, ahí, ¿puedes activarlo? Creo que ya puedes activarlo. Sí, ahora sí. Ah, Sí, perfecto. ya, entonces, David, ya de la otra semana retomamos los viernes, estimados colegas. Nos vemos entonces hasta el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, felices fiestas patrias y aprovechen en su semana de gestión actualizar sus instrumentos de gestión en base a las orientaciones que se les ha brindado. No dejen de hacerlo porque es muy importante. De ustedes va a depender que los maestros vean la importancia que tienen estos documentos cuando se les vaya haciendo su respectivo seguimiento. Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, estimada Raquel, por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia, ¿no? Construida en estos temas tan importantes para los maestros, los directivos de nuestra UGEL Sullana de la región Piura. Como ya lo hemos mencionado, la próxima semana regresamos al horario de los días viernes, igual se les va a comunicar previamente para que puedan acompañarnos, ¿no? Agradecer a todos los 57 participantes que se han dado cita hoy en esta sala y con sus interacciones, sus preguntas, sus aportes, hemos podido realizar esta octava sesión ya del curso de instrumentos de gestión escolar. Felices fiestas patrias a todos y a todas, estimados directivos, y he dejado el link de asistencia en el chat, lo voy a volver a compartir para que puedan registrar. Recuerden que para la UGEL es muy importante la asistencia, porque de ello va a depender las posibles certificaciones que puedan acceder, ¿no? Cada uno de ustedes. Muy buenas noches, nos estamos viendo. Hasta luego, Raquel. Chao, David. Nos vemos. Felices fiestas patrias. Chao.